20 minutos pasaron de las 13. Según el Servicio Meteorológico Nacional, pasamos de alerta naranja a alerta amarilla. De a poquito vamos mejorando. Lo que no sé si está mejorando es la economía. Nos quieren vender como que sí. La verdad, yo tengo mis serias dudas, pero como no soy economista, mejor charlemos con Hugo Vázquez. Hugo, ¿cómo estás? Julián de Sasouza y Vera Ostea te saludan. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, ¿Qué Verónica? Un tal, placer, como Hugo? siempre. ¿Cómo Gracias, andan? Hugo, por atendernos. A ver, yo al inicio del programa hacía esta comparación, esta metáfora, vos me corregís. Es como que yo tengo un médico que me está diciendo que yo tenía 42 de fiebre, ahora tengo 40, así que estoy mejorando. ¿Es más o menos así o no? Sí, un poco el discurso es ese, va en Claro, esa línea, es decir, como estábamos tan mal, la situación actual, bueno, debería tolerarse. La cuestión es que yo disiento de esta lógica. Por supuesto que veníamos de desequilibrios económicos muy profundos. La situación era y lo sigue siendo muy compleja en materia económica para nuestro país, para la Argentina, pero lo cierto es que, en mi criterio, el gobierno tomó decisiones que profundizaron todavía más la caída en la actividad económica, que aumentan el desempleo y profundizaron incluso el proceso inflacionario en los primeros meses del año, que llevaron a una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de todos los ciudadanos en manera vertiginosa. Vos sabés que se verifican procesos que no pasaban en la Argentina hace muchos años, desde los 90, en ujú, donde registramos precios que aumentan en dólares. En la Argentina, sí, los precios de los alimentos, de productos muy, muy característicos de nuestra producción alimentaria, como el arroz, los fideos, productos que son absolutamente propios que tenemos capacidad para producirlos y exportarlos al mundo, hoy en la Argentina son más caros que en algunos países centrales de Europa, que en algunos países desarrollados en donde el poder adquisitivo es mucho mayor. Es decir, está más cara la comida y productos como ropa en nuestro país que en el resto de los países del mundo. Una cuestión tan ilógica, que cuesta mencionarlo, pero está pasando. Está pasando porque obviamente el gobierno está tomando o tomó medidas muy, en algún punto, económicas muy, muy fuertes, y en algún punto hasta contradictorias. Planchó el tipo de cambio, planchó el dólar, autorizó una serie de aumentos al sector privado, fundamentalmente las alimenticias, quitando todo tipo de control en materia bueno, derogó ley de góndolas, sí. todo lo que tiene que ver con ley de abastecimiento, es decir, Ujú. desreguló de manera salvaje el sector de la producción de alimentos, planchó el dólar, y esto te hace que seas obviamente mucho más caro en dólares que el resto del mundo, una cuestión inaudita, Ujú. con salarios realmente muy bajos, medidos en dólares, uno de los salarios más bajos de la región en dólares, con productos que cotizan o que tienen precios en pesos, cuando los convertís a dólares realmente mucho más altos que los países vecinos y de Europa, como no estoy diciendo nada que no se haya leído en las últimas horas el informe, muy buen Ujú. informe de Econovius, que Sí, publicó un dato tan alarmante como que Buenos Aires hoy está más caro que París. sí, Ese es el título que hizo, totalmente. que hizo o que sonó en todos los medios, pero la verdad es que es así. Ujú. Técnicamente es así. Claro. Ahora, Hugo, ¿está bien mirar este número, este 13,2 así pelado? Porque si yo lo desagregara, ¿no? Alimentos, transporte, vestimenta, y ese desagregado lo mirara sobre sectores sociales, ¿no? Asalariados, informales y demás. Todo eso está teniendo un peso sobre el bolsillo de las trabajadoras, de los trabajadores, muy importantes. El otro día miraba también un informe de una consultora económica que hizo una comparación en el porcentaje que representa el transporte en el salario de las argentinas y los argentinos. Y ese porcentaje es más alto en la Argentina que en Berlín, Londres o París. Es de locos. Sí, claro. Sí, con salarios a la baja o disminuyendo en términos de poder adquisitivo, obviamente tenés
tenés un impacto fuerte, pondera más fuerte todo lo que tiene que ver con el costo de vida, entre ellos el transporte. Pero, a ver, vamos a ponerlo claro en blanco sobre negro. El 13%, el 13,2% que dio la inflación promedio a nivel nacional del INDEC publicada en las últimas horas es solo un dato. En la Argentina los alimentos crecieron interanual, febrero contra febrero, 300%. Y la canasta básica, esto también dato duro, dato del INDEC, la canasta básica para una familia tipo de 4 personas, de 4 integrantes, febrero contra febrero de este año 2024 aumentó el 290%, 40% aumentaron en 2 meses los productos de la canasta básica y 35% los alimentos. Enero y febrero, 35%. Dato del INDEC, dato del INDEC, lo tengo a la vista. Dato del INDEC, alimentos 34.1 en 2 meses y la canasta básica en 2 meses, el acumulado en enero y febrero, 39,4. Este es el dato que tomamos como el que impacta en el ingreso o en la economía familiar. Después el dato promedio toma un montón de otros o un montón de productos y servicios que quizás la familia, una familia tipo, no utiliza. Cuando te vas a la canasta básica de consumo de una familia tipo que publica el INDEC, aumentó 40% en 2 meses. Claro. Y los alimentos el 34% en 2 meses. Para una familia, para el consumo tipo de una familia en la Argentina. Con lo cual está impactando duro la inflación. Este relato de una inflación a la baja, bueno, digo, en términos estadísticos puede andar muy bien, pero lo que están viviendo las familias en estos 2 primeros meses, en estos 60 primeros días del año, ya te digo, 35% en alimentos y 40% en el resto de los productos. Es una catástrofe. ¿Y cómo sigue en esto, materia Hugo? de precios. Claro, a eso iba yo. ¿Cómo imaginás marzo donde vas a tener, ojo que el aumento de tarifas No, terrible. Digo, va a por eso ser bestial, es aumento de la comida. Agarren sus facturas de luz y de gas y multiplíquenlas por 7. Bueno. Sí, ya están llegando los aumentos de luz fundamentalmente, el gas todavía viene un poco rezagado, pero la luz ya está llegando con aumentos fuertes, tal cual lo mencionás, depende de la categoría que tenga cada usuario, esto está dividido, pero lo cierto es que está viniendo con aumentos, digo, lejos del más del 200%, la luz fundamentalmente, tarifas, transporte. Ustedes saben que si bien aumentaron los transportes hace algunos días, el conflicto que se generó y que de alguna manera se salda con el aumento del boleto en el AMBA, ¿no? El boleto mínimo colectivo a 270 y el tren a 130 pesos mínimo para el AMBA. Bueno, esto de alguna manera va a empezar a corregirse a partir de abril, forma parte del acuerdo también, aquel acuerdo inicial, se autorizó por parte del gobierno a las empresas ese aumento inicial, pero después una corrección mensual por inflación, con lo cual vas a tener impacto de transporte todos los meses hacia adelante, tarifas, ustedes lo mencionaban, servicios domiciliarios y los alimentos que no paran de aumentar. En la primera semana y pico, en los primeros 10 días de marzo, se registraron aumentos de alimentos que no tienen que ver con las semanas anteriores de febrero, es decir, en marzo, en los primeros días de marzo volvieron a aumentar los alimentos más que en febrero. Sí. Estamos asistiendo a una segunda ronda de aumentos. 3,4% calculan en esta primera semana de marzo. Tal cual. Con lo cual, no esperemos un marzo en línea con el dato de febrero, del 13,2 de febrero. Hay que esperar sin incorporar en el análisis los colegios privados. Marzo va a dar más alto que febrero. Es muy difícil que dé por debajo porque obviamente tenés la estacionalidad de la vuelta a clases, colegios privados, todo lo que tiene que ver con útiles y vestimenta de la vuelta a clase, vestido. Y después los servicios duros, los domiciliarios, que eso obviamente te impactan. Alimentos, obviamente pondera fuerte en el índice nacional, si alimentos baja, eso te tira abajo el promedio, pero en la primera semana, los primeros 10 días de marzo,
están aumentando los alimentos, con lo cual Hugo, ni siquiera tenés ese elemento. Dos cuestiones finales. ¿Es prudente abrir las importaciones para traer alimentos en un contexto además donde, digo, el dólar no abunda, por lo menos en las reservas del central? Y además esto puede tener costos también, porque uno cuando piensa a veces alimentos, industria alimenticia, se imagina Molinos Río de la Plata, que claramente forma parte de esa estructura, pero después hay mucha pyme que elabora alimento. Sí, no es prudente, no. La respuesta es definitivamente no. Abrir la importación de un producto que elaborás, por definición, la Argentina produce alimentos y alimenta, también podría utilizarse el término a muchos otros países porque exportamos gran cantidad de alimentos, es una contradicción y es una amenaza al empleo de la industria alimentaria que, como decís, hay una concentración fuerte en la industria alimentaria, tenemos grandes jugadores a los que no le vas a hacer mella con la importación de algunos productos, pero sí podés afectar fuerte a las pymes. También hay un montón de pymes, hay un montón de empresas, medianas y pequeñas empresas que producen cantidad de alimentos. Segundas y terceras marcas son producidas por un montón de empresas a lo largo y ancho del país que tendrían una amenaza concreta frente a la importación en términos de empleo. Es decir, vos ya tenés una reducción fuerte en la actividad económica, tenés una baja de consumo de alimentos que tiene que ver con el impacto de la recesión. Hoy se consumen menos alimentos en la Argentina que el año pasado, por ejemplo. Es decir, los alimentos ya cayeron en términos de consumo. Bueno, si a eso le agregás la importación de países vecinos, imposible de competir. Imposible competir porque además tenés el dólar a la baja. Si tenés el dólar barato, eso es lo que permitiría la apertura de la importación. Para el sentido, el gobierno lo plantea como un instrumento para aleccionar o para de alguna manera tirar los precios a la baja, para condicionar el aumento de precios. Pero lo cierto es que eso te impacta en el empleo. Hay un montón de empresas pequeñas y medianas que producen alimentos con una fuerte demanda laboral. Las grandes empresas demandan poco empleo, las pequeñas empresas demandan mucho empleo, esa es la regla. Con lo cual, si vos abrís la importación de este producto, están muy difundidas, las pymes que producen alimentos en la Argentina están muy difundidas en el territorio, están muy esparcidas, generarías un impacto en materia de empleo fuerte. Es decir, yo creo que ahí le pegarías una estacada final a muchas empresas que hoy están sufriendo por una baja fuerte en las ventas. Hay una baja fuerte en las ventas, en la actividad. La industria está produciendo el 54% de su capacidad instalada, pero además en el empleo sería fuerte el impacto. Generarías una ola de desempleo en ese sector. Es una pena porque la verdad es que perdés capacidad productiva, perdés empleo, es una tragedia, una pena y es una tragedia, pero además perdés capacidad productiva. Una empresa que cierra es capacidad productiva que se pierde y eso cuesta mucho volver a regenerarlo en el futuro. Hugo, gracias. Antes de despedirte, empieza a cambiar el humor social de la gente y empieza a cambiar la percepción de quién es el responsable de esta situación económica y sobre todo la percepción a futuro. La economía, Hugo me podrá corregir, es básicamente una cuestión de expectativa. Hoy publica Subán Córdoba, con quien hablamos el jueves pasado o el anterior, ya no recuerdo, que es una de las grandes consultoras del país, publica una encuesta. Una de las preguntas es, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Mi situación económica empeoró desde que Milei es presidente. El 71,6% está de acuerdo con eso. ¿Y sí? Y si mirás cómo se imaginan dentro de un año, casi el 80% dice que va a estar peor. Excepto el sector financiero, en la Argentina no hay un solo sector que pueda plantear una mejora sensible en su ingreso, en su ecuación económica a partir de la asunción del nuevo gobierno. Excepto el sector bancario y el sector financiero. Si sos banquero, sí, estás de fiesta. Claro. Si si tenés inversiones financieras, están de fiesta. Pero si trabajás, si tenés una pequeña industria, un pequeño comercio, un kiosco, si vivís de tu salario, si sos empleo público o privado,
seguramente tenés un deterioro en tu calidad de vida desde los últimos 60 días, porque obviamente el impacto inflacionario fue fenomenal si no perdiste el empleo. En este tiempo. Si estuviste contratado por empresas de obra pública, seguramente hoy tenés problemas de empleo, y si no, te impactó la inflación. El gobierno, con su política económica, Caputo, desde el Ministerio de Economía, logró lo que hace muchos años no se logra en la Argentina, que es alinear las expectativas negativas para los dos sectores más grandes del país en términos de producción: campo e industria. La industria tiene expectativas negativas hacia el futuro. La industria la está pasando muy mal y espera pasarla muy mal en materia de ventas, y no te digo si abren las importaciones. Y el campo, con un dólar a la baja, el campo no va a liquidar un peso si no le tocan el tipo de cambio hacia adelante. Es decir, ojo, parece que vuelve el dólar soja, Bueno, digo, lo van a pedir. Por eso te digo, hoy, si vos hablas con el campo, la industria, los dos por igual tienen preocupaciones hacia adelante. Antes, el gobierno de Massa, la discusión era con el campo, pero en principio la industria, de alguna manera, surfeaba la ola. Bueno, hoy tenés los dos sectores alineados con expectativas preocupantes hacia adelante. Campo, porque liquidar las exportaciones que vienen para abril-mayo, que viene la cosecha gruesa, con un tipo de cambio que va a la baja, para ellos es complicado, es negativo. Y la industria, que no venden un producto, es decir, la industria, de vuelta, capacidad instalada al 50%, ventas a la baja, consumo en caída, con lo cual, y la amenaza de la apertura a las importaciones. Campo e industria, los dos por igual, con expectativas negativas hacia adelante. Hugo, muchísimas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, Vero, un abrazo, Julián, gracias por el llamado. Hasta pronto. Hasta luego. Hugo Vázquez, economista, 13:36. Acá estamos en la odisea de encontrar, aunque sea una sola buena noticia. Es terrible. Increíble, vamos. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros